Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día ha ocurrido algo que ocurre cada cierto tiempo, y es que el Fondo Monetario Internacional estuvo 14 días en El Salvador, estuvo haciendo una evaluación de la situación económica y luego emitió un comunicado que es bastante completo, algo extenso en comparación a lo que hace usualmente, y creo que nos deja una idea muy clara de a dónde está parado el país económicamente y cuáles son sus recomendaciones. Y eso vamos a estar hablando con tres buenos amigos economistas y que son ya conocidos por ustedes, y vamos a tratar de profundizar en este tema y en otros temas también de la coyuntura de esta semana, que ha estado bastante movido en cuanto a lo que ha ido ocurriendo. Así que gracias, Álvaro Trigueros, por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Héctor Vidal, muchas gracias. Gracias por la invitación, Luis, un placer estar con ustedes y muy buenas noches a los demás televidentes. Y Roberto Rubio, también gracias por estar Luis, con nosotros. Saludos aquí a Álvaro. Saludos. Y a Juan Héctor. Bueno, si querés, Álvaro, comencemos contigo. ¿Cómo te ha parecido esta comunicación que deja el Fondo Monetario al final de cuentas, en el que da una radiografía bien clara de la economía salvadoreña? ¿Cuáles son los principales elementos que destacarías de esto? Sí. Bueno, básicamente el comunicado del fondo a raíz de su visita estas 2 semanas o 3 semanas nos indica dos grandes problemas que tienen consecuencias para la vida cotidiana, que son, en primer lugar, unas finanzas públicas que están enfrentando una situación de crisis, digamos. Ellos mencionan que el déficit fiscal el año pasado fue de 4% del Producto Interno Bruto, lo cual es alto para una economía como la salvadoreña, y que la deuda sigue creciendo, y que con el poco crecimiento económico que tenemos, la deuda va a seguir aumentando si no se hacen cambios en las políticas económicas del país. Esos son como los dos mensajes principales. Quizás aquí, para que no quede tan abstracto, lo que tenemos que reflexionar es lo que eso implica en términos de la poca generación de empleo que existe en El Salvador. Al mencionar que el crecimiento económico es muy bajo, traducido eso en lenguaje cotidiano, quiere decir que el país no está generando los empleos que se necesitan, y esa es la problemática que enfrentan los hogares todos los días en su casa en esta época que estamos viviendo. El otro factor que ellos mencionan, el tema de las finanzas públicas, para traducirlo en cuál es su impacto en los hogares, lo que significa es que cada vez los recursos del gobierno van a ser limitados para poder realizar las políticas necesarias para sobrellevar, para superar las carencias que tenemos en términos sociales, la falta de una educación de calidad, la falta de un servicio de salud con una cobertura amplia en toda la población. Entonces esos recursos no van a estar disponibles y tampoco van a haber recursos suficientes para las inversiones en infraestructura, en carreteras, puentes, puertos, aeropuertos que el país necesita para poder crecer y generar más empleos. Entonces el informe realmente es un llamado de atención para que aquí en El Salvador tomemos decisiones para darle vuelta a esta situación. Álvaro, lo que el fondo plantea es que el déficit de este año pasado, del 2012, fue del 4%, cuando si sacamos más o menos con el PIB estimado para 2012 los 813 millones que refleja el gobierno, no te da más de un 3.4%. ¿A dónde está la diferencia? ¿Por qué el fondo habla de 4%? Seguramente el Fondo Monetario, que tiene pues acceso a las cuentas del gobierno, porque van a visitar al Ministerio de Hacienda, van a visitar el Banco Central de Reserva, entonces ellos ahí revisan cómo se han elaborado las estadísticas y obviamente que han hecho unas correcciones, porque han salido con una cifra
diferente, lo cual no difiere, digamos, de las declaraciones oficiales que se han hecho a principios de año por parte de funcionarios públicos, en el sentido que, que hay más de 140 millones de dólares o 180 millones, no recuerdo la cantidad exacta, de pagos que corresponden al año pasado, pero que no se hicieron y por lo tanto no se registraron en las estadísticas del año pasado. Pero si uno suma eso, entonces hace que llegue a más de 900 millones de dólares el déficit fiscal. Bueno, Héctor, en este comunicado del Fondo Monetario Internacional plantean que el déficit comercial, también cuenta corriente en particular, se ha incrementado y habla de un 5% del PIB. Y después habla también de que se debe de incrementar la reserva de liquidez en el país. ¿Qué le parecen esos comentarios del fondo? Bueno, en primer lugar, querría decir de que para mí no sorprenden estos hallazgos del fondo. Los economistas han estado estudiando por largo rato este tema. Usted lo ha traído a colación varias veces en su programa. La Unión Fusade se funde, ha sido bastante preocupada por la situación fiscal y sumado a eso por la transparencia, ¿verdad? En cuanto al déficit comercial, obviamente también tenemos unos más altos. El PNUD lo ha señalado varias veces. Y el hecho puntual que señalan por los precios de los productos que exportamos, me imagino que fundamentalmente café. Está viendo las noticias de los últimos días donde a partir del problema en la roya, pues vamos a tener una gran incidencia en ese producto que sigue siendo clave para la generación de empleo y las exportaciones del país, ¿verdad? El otro punto era relacionado con la reserva de liquidez. Las reservas de liquidez. Yo creo que en este caso, pues lo que está presente ahí es una preocupación ante el proceso electoral o las elecciones del 2014, que son de un pronóstico reservado, diría yo, y que, bueno, como todos sabemos, pues en esos tiempos no solo se disminuye la inversión, que ya supone un arraigo del ahorro nacional en el país, sino que más bien se vuelven volátiles las reservas internacionales, reservas de liquidez, que son en efecto el nombre correcto. Las reservas internacionales no son del Estado salvadoreño, que son de los ahorrantes. En todo caso se contabiliza como reservas internacionales o reservas de liquidez. Creo yo que eso, a partir de la experiencia de años previos, cuando fue la elección donde participó Chafik Handal, hubo también una disposición de la superintendencia de elevar 3 puntos porcentuales las reservas de liquidez como una precaución a una eventual corrida de depósitos del sistema bancario. Aunque creo yo que este sigue siendo sólido, tiene fondos líquidos suficientes para enfrentar cualquier eventualidad, pero ahí también lo que está presente detrás de esa idea, el hecho de que, y es una cosa que me llama la atención, Luis, y creo que la comparte también Álvaro y Roberto, el hecho de que prácticamente no se haya avanzado, digamos, por lo menos en la idea de renovar o firmar otro acuerdo precautorio. Entiendo que el que está bien termina ahora en el mes de marzo, y eso me llama la atención también, de que no se haya avanzado en eso. El ministro de Hacienda solo dice que es difícil, y creo yo que lo que está de por medio ahí es la dificultad que tiene el gobierno de cumplir seguramente con las exigencias que le va a poner el Fondo Monetario Internacional, pero eso no nos libera del problema latente, o que lo tenemos ahí enfrente. Más bien, yo diría que es una actitud que debería revisarse, y los que tenemos espacios para opinar deberíamos de insistir en las consecuencias que puede tener esto, en no ponerse de acuerdo en otro stand-by, como se le llama corrientemente, con el Fondo Monetario Internacional, porque esos no son los recursos que están ahí para cualquier eventualidad, digamos una salida inesperada de capitales, no hay control sobre la cuenta de capital de la balanza de pago. Y lo otro, que no va a haber acuerdo con el fondo, como ya se ha señalado, dificultades para acceder a recursos de organismos que prestan para actividades de desarrollo económico. Y no solo eso también afecta a los países cooperantes, los cuales también hay entendimiento, aunque no bajo el concepto de la condicionalidad cruzada que se tiene con Banco Mundial
y BID, pero igual los países amigos, los países cooperantes toman en cuenta estos. Roberto, me llamó la atención también el comunicado del fondo, el hecho de que dice que aparte de que es 1.5% el crecimiento del 2012 y que lo plantea más o menos similar para los siguientes 2 años, menciona también que el crecimiento potencial se ha reducido a 2% en El Salvador. Recordemos que antes era 3%, ahora ha bajado a 2% y es el crecimiento de largo plazo que en realidad puede tener la economía. ¿Qué te parece eso y el resto de elementos que plantea el fondo? Antes de contestarte y al tema del crecimiento, hay un mensaje en lo que plantea el fondo y que confirma muchas de las cosas que varios aquí venimos mencionando sobre las finanzas públicas del país y en general sobre la economía del país, y es que ya a estas alturas del partido los problemas económicos que tenemos y sobre todo la grave situación fiscal ya no es un problema tanto de soluciones técnicas, económicas, sino políticas. Es decir, aquí ha hecho el fondo un llamado al diálogo. Es decir, miren, no vamos a destrabar esto, sino hay algún entendimiento. ¿Por qué? Porque casi cualquier medida que tomes a nivel de ingreso o a nivel de gasto o a nivel de endeudamiento en este contexto actual va a ser doloroso porque nunca se quiso hacer realmente el ajuste. Entonces ahora cada vez es más duro hacerlo, o sea, cada vez más duro arreglar lo que se tuvo que haber arreglado antes. Y la única manera pues, de hacerlo es con un entendimiento donde se compartan los costos de la medida, los beneficios también de la medida que puede haber. Yo creo que este es un mensaje claro y además dice, háganlo pronto, porque en el periodo electoral, y aquí voy con lo del crecimiento, acuérdate que más bien la tendencia hasta puede ser optimista lo del 1.5, porque si no hay cambios en el panorama internacional con respecto al año pasado, sigue más o menos igual, lo que sí va a haber cambios a nivel interno, que la inversión tiende a decrecer en un periodo electoral, sobre todo cuando hay tanta incertidumbre sobre quién va a ganar. Entonces, lo que le ha pasado al país cuando su nivel, digamos, de crecimiento promedio, que pudo haber sido un 4% en el periodo inicial, después nos conformábamos con un 3%, ahora, digamos, como que cuesta apenas llegar al 2%, es decir, ya algo que antes veníamos teniendo es muy difícil de obtenerlo bajo estas condiciones, es decir, con condiciones donde tenemos un déficit comercial creciente, es una balanza externa en deterioro, tenemos unas finanzas públicas en deterioro, tenemos una inversión pública estancada, tenemos una inversión privada prácticamente estancada, tenemos una inversión externa privada en retroceso. Bueno, ¿qué expectativas puedes tener? Y si adicionalmente vienen los problemas que ya señalaban, que si de la arroya del café, y ojalá que no nos caiga algún desastre natural este año. La base productiva del país, que es la que te puede potencialmente generar más crecimiento, con todos esos factores se te ha disminuido y potencialmente tenemos, valga la redundancia, menos potencial de crecer. Y de aspirar a un 3-4% ahora es muy difícil. Vamos a un corte comercial. A la vuelta continuamos con esto, que hay varios elementos más que debemos de profundizar. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.